Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, la reforma al COIP que estamos tratando en esta mañana y tarde, como se ha dicho, tiene una relación directa con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Pero quiero entender y comprender de que esta seguridad ciudadana no se circunscribe únicamente a la reforma del Código Integral Penal. Va mucho más allá. Necesitamos fortalecer la seguridad ciudadana de manera integral. Cuidado, estemos dando mensajes que a partir de fortalecer esta herramienta de carácter penal sea la solución al problema de la delincuencia, especialmente de los delitos que causan alarma social y que en nuestro país ya rebasa los indicadores de América Latina respecto de estos delitos atroces. A la ciudadanía y a los ciudadanos hay que decirles que esta es una herramienta que contribuye precisamente a frenar, a reducir, pero justamente a lo que acá se ha dicho, a que no quede en la impunidad estos delitos. Por eso yo me quiero referir más bien, señor presidente, a contribuir con la reflexión respecto de lo que implica incluir en el artículo 2 los principios de la debida diligencia. Porque es comprensible de que existen delitos o estos delitos atroces tienen que tener un procedimiento especial, específico, expedito, tiene que tener una investigación ágil. Aquí hemos investigado los hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál ha sido el problema? Dar un tratamiento igual en los procesos, por ejemplo, de investigación, en los procesos que implica inclusive resguardar la prueba, en los procesos de la defensa pública, por ejemplo. Por lo tanto, delitos atroces en los que tiene que ver la violencia sexual y reproductiva, tiene que incluirse este principio fundamental que es la debida diligencia. Según el concepto de la Corte Internacional de Derechos Humanos, este principio de diligencia debe garantizar a las víctimas de los delitos una investigación primero que inicie de oficio, que sea oportuna, que proteja a las víctimas y sus familias con independencia e imparcialidad y permita la participación de las víctimas y sus familias en los procesos legales. He ahí la importancia entonces de que esta reforma tenga también en los principios la inclusión de lo que es la debida diligencia. Esto va a permitir inclusive ya en el desarrollo mismo y en la aplicación de la norma a los operadores de justicia entender la gravedad de estos delitos y por lo tanto actuar con procedimientos especiales. Los delitos que causan esta alarma social, se ha dicho acá, son fundamentalmente los que se cometen contra la integridad sexual y reproductiva, los que se afecta especialmente los casos de violencia contra la mujer y la familia, delitos que tienen que ser asumidos con la máxima pena, muy de acuerdo. Por eso es que la propuesta también es incluir, relacionar este endurecimiento de la sanción a la condición de vulnerabilidad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. Hay que señalar de manera específica porque en la práctica esto no sucede y por lo tanto
hay rectificación y hay impunidad frente a estos delitos atroces. Quería igualmente referirme al artículo 544, al artículo 630.4 y al artículo 635, que habla de manera precisa sobre la inadmisibilidad de la caución y la suspensión condicional de la pena. No sé si estamos ahí, pero sí sería importante entender que si se trata de delitos atroces, es obligación de la legislatura incluir los delitos de violación de derechos humanos. No se puede entender que endurezcamos las penas para este tipo de delitos y dejemos afuera las violaciones en general de los derechos humanos. Porque sí es posible, asambleísta que me antecedió en la palabra, sí es posible legislar en favor de las víctimas y garantizar derechos, ser una sociedad democrática que permita una convivencia y construir la cultura de paz. Sí es posible. Esto no es ponerse en favor de los victimarios o de los delincuentes. Es entender que las sociedades evolucionan y que de manera democrática tenemos que ir cambiando la cultura del delito. Por eso es que, sin creer que usted se refería personalmente a alguien, pero tenemos una responsabilidad. Legislar entendiendo que hay un bloque de constitucionalidad y de convencionalidad en temas de derechos humanos. Por eso, señor presidente, yo creo y estoy muy de acuerdo en el sentido de que la inadmisibilidad de la caución y la suspensión condicional de la pena, así como respecto al procedimiento abreviado, se debería incluir a estos delitos graves a las violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son? Porque a lo mejor, estemos generalizando y no somos explícitos. La tortura es una violación a los derechos humanos y tiene que ser considerado en esta reforma. Por ejemplo, la ejecución extrajudicial. No nos podemos limitar únicamente a los delitos personales. También hay delitos atroces cometidos por los propios estados o por las instituciones. Quiero referirme también a algo que fue una sugerencia dentro de las conclusiones de la Comisión AMPETA, y es respecto a la obligación de la denuncia y a lo que se recomendó de sancionar la omisión. Pero me preocupa y dejo al debate, observo, preciso, de que la propuesta hecha por la Comisión da un tratamiento análogo al incumplimiento del deber y a la acción penal cometida. ¿No? En ese sentido, yo creo que es necesario aplicar la proporcionalidad. No es lo mismo y tenemos que ir entendiendo y comprendiendo cómo se configuran los delitos y estos procesos que al parecer en la sociedad actual ya está rompiendo todos estos mitos, pero fundamentalmente está rompiendo el silencio. En el caso de la omisión ha tenido mucho que ver una cultura patriarcal en donde hablar era un riesgo. Por eso es que no se puede entender que sea igual considerado a quien comete un delito de violación y a quien de pronto por diferentes circunstancias tiene omisión. No estoy diciendo que no hay que sancionar. Nosotros hemos pedido la sanción como comisión, pero no se puede dar un tratamiento igualitario. Finalmente, tengo muchas otras observaciones que lo haré por escrito, pero yo quiero también compartir con ustedes una reflexión respecto a lo que es derogar el artículo 663.3 respecto a la conciliación. Los delitos contra la propiedad en general, ustedes conocen, son de orden patrimonial.
Lo que estamos proponiendo en este proyecto es eliminar, derogar la conciliación en los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados. Me preocupa que con esto todo delito, especialmente el robo, que es un poco el de mayor incidencia y de alarma social, esté y tenga que ser penalizado. La sobrepoblación carcelaria en este país debe ser parte de las medidas también integrales para vencer al delito y dar respuesta a los ciudadanos. Pero obviamente me preocupa que ahora de pronto por $10, por $100, porque hoy tenía un techo que era los $12,000 para poder penalizar. Pero si se elimina totalmente la posibilidad de una conciliación, que no es obligación la misma, sino que podrá conciliarse, yo creo que igualmente estamos en una propuesta sin este criterio de la proporcionalidad. Ratificamos nuestra obligación y responsabilidad de dar respuesta a la alarma social y a este clamor ciudadano de combatir la impunidad, de endurecer las penas en estos delitos atroces contra la vida, pero fundamentalmente seguiremos demandando políticas integrales porque mañana, así aprobemos, permítanme ser muy cruda, así aprobemos estas reformas, no va a desaparecer la delincuencia per se. Tenemos que seguir construyendo la política pública que nos permita entender los temas estructurales y las acciones inmediatas del Estado y, por qué no decirlo, la evolución propia de una sociedad que participa en su propia seguridad. Gracias, presidente. Gracias.